Buenos días, hermanos. ¿Ya están despiertos? ¿Ya? ¿Cómo estuvo la madrugada el día de hoy? ¿Tranquilo? Bueno, este, vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. Eh, ahorita ya no sucede muy a menudo, pero ahorita está Netflix, está Prime, está todas las plataformas, ¿no? Pero antes, no sé si les llegó a pasar que llegaban a su casa y alguien estaba viendo una película o encendían en ese momento la televisión y empezaban a ver la película, pero a medias no sabían cómo había empezado. Y y se clavaban con la película, ¿no? Se emocionaban, veían cómo estaba y les gustó, pero no sabían cómo empezó. Entonces nada más vieron el final y ya después vuelven a ver la película y piensan que es una nueva y al final se dan cuenta que ya la vieron, ¿no? Entonces, así pasa muchas veces con la Biblia. Muchas veces nos enfocamos nada más en el Nuevo Testamento y empezamos a leer Juan, y leemos el Nuevo Testamento, los Evangelios, luego Hechos, y y muy pocas veces leemos el Antiguo Testamento. Y eso es muy parecido a lo que les comenté. Es como ver una película a medias. Vemos el clímax, ¿no? El desenlace, vemos la parte final y es la parte emocionante, pero muchas veces no sabemos cómo llegamos a eso. Entonces, el Antiguo Testamento es precisamente el comienzo, ¿no? El desarrollo de la historia. Y es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. El mensaje se llama el plan de salvación. Para comenzar, eh, en la Biblia se menciona en el Antiguo Testamento, está basado en tipología, es decir, en ejemplos o figuras de una representación de algo que va a suceder en el futuro. Eh, Son símbolos proféticos que se muestran en el Antiguo Testamento y que se desarrollan en el Nuevo Testamento. Y la enseñanza aplica cuando es revelada el ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos un ejemplo, Números 21:6, cuando el pueblo de Israel estaba muriendo a causa de las serpientes. Entonces Dios le pidió a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre algo alto. Y cuando era mordido el pueblo de Israel, la gente volteaba a ver la serpiente y era salvada. Entonces, hasta ahí quedó el ejemplo. Sin embargo, hasta que llega Jesús y le platica esta historia a Nicodemo, es cuando se revela qué significaba eso. Entonces, es cuando Jesús le dice a Nicodemo que así como la serpiente estaba en ese lugar, así el Hijo del Hombre iba a ser clavado. Entonces, de esa manera se revela el ejemplo del Antiguo Testamento y ejemplifica en el Nuevo Testamento, ¿no? Y ahora vamos a ver el desarrollo de la Pascua. El pueblo judío tiene siete fiestas, cuatro en primavera y tres en otoño. No se le alcanza a ver mucho, pero vamos a enfocarnos nuevamente en la Pascua, que es la primera fiesta de primavera. Eh, el origen de la Pascua lo acabamos de leer en Éxodo 12. Es cuando la última plaga de Egipto se desarrolla. Es cuando los primogénitos iban a morir. Esto significa que Dios manda al pueblo, a través de Moisés, al pueblo de Israel, que hicieran un sacrificio, que sacrificaran a un cordero y la sangre iba a cubrir las puertas y los dinteles, ¿no? Lo que acabamos de leer. Y, eh, y de ahí comienza la Pascua, ese es el inicio de la Pascua. Realmente este es un acto de fe porque realmente los israelitas no se iban a salvar por ser israelitas. O sea, fue el hecho de haber pintado, por así decirlo, de sangre los dinteles y las puertas, que el ángel de la muerte iba a pasar de largo en sus casas. Y precisamente es lo que significa Pascua, pasar de largo.
Y y bueno, lo que acabamos de leer es que iba a ser el cordero era sin defecto, macho de 1 año. No se debía quebrar ningún hueso, se debía comer completamente y si sobraba algo debía ser quemado al día siguiente. Y esto es la simbología que vemos en Éxodo 12 sobre lo que iba a venir en el futuro a través de Jesús. Entonces ahora vamos a ver, perdón, el proceso de la Pascua. Bueno, para comenzar, los días en el pueblo judío es al revés, comienza con la noche y termina con el día. Es decir, el día para ellos empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del otro día. Entonces, así comenzamos, ¿no? Noche, 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del siguiente día. Entonces, el proceso para eh, llevar a cabo la Pascua era que el día 10 debían tener el cordero listo. Si vemos en Éxodo 2:3, ahí lo dice. Entonces, tenían que buscar a un cordero. El cordero más bonito lo tenían que seleccionar, lo tenían que apartar desde que era nacido, ¿no? Pero el día 10 tenían que elegir de entre todos los que tenían, elegir a uno y apartarlo. Desde el 10 al día 14 se cuidaba el cordero y se seguía examinando para ver si no tenían un defecto. O sea, en particular a ese cordero se le seguía examinando y cuidando. Y hasta el día 14 se sacrificaba antes del anochecer. Aquí en Éxodo dice que entre las 2 tardes, es decir, entre las 12:03 y 3:06, o sea, como a las 3 de la tarde, en promedio. Era antes del anochecer, más o menos. Entonces, ese era el proceso para seleccionar al cordero y tenerlo listo para la Pascua. Entonces, desde el 10 empezaba el proceso y hasta el 14 se sacrificaba. Y vemos esa simbología en Jesús. Eh, Vamos a hacer una comparación de este proceso con el proceso de Jesús. Bueno, antes se me pasaba. El calendario judío comienza con el mes de Nisan, que es el primer mes del calendario judío. Y no es un calendario solar como el de nosotros, sino es un calendario lunar. Es decir, tiene 28 días y 13 meses. Entonces, el primer mes es el mes de Nisan y empieza con la luna nueva. Y el día 1 es luna nueva y el 14 es luna llena. Y eso significa que es el primer luna llena de primavera y es cuando se hacía la Pascua. Eso también significa que era el día más brillante la noche más brillante del año y la primera luna llena de primavera. Por eso Dios eligió precisamente ese día para sacrificar el cordero, porque era por decir así, la noche más bonita del año. Ahora sí, siguiente. Vamos a hacer la comparativa. Bueno, la Pascua con Jesús. El día 10 se tenía seleccionado al cordero. Y bueno, vamos a Juan 12, del 1 al 19. No lo vamos a leer todo, pero Eh, ahí podemos, no dice explícitamente, pero podemos deducir por las fechas que menciona que Jesús el día 10 entró a Jerusalén. Es lo que se le conoce como el día de Ramos, el domingo de Ramos. Es el día que Jesús entró. Y también, aunque la Biblia no lo menciona, en la tradición judía, al cordero también se le hacía un ritual para la entrada al templo. Entonces también Jesús cumplió con ese ritual de entrar a Jerusalén. La siguiente. eh, Del día 10 al 14 se examinaba, se cuidaba y se examinaba. Y del 10 al 14 también Jesús fue examinado. Y lo vamos a leer en Mateo 21. Si vamos a nuestras Biblias, ahí en Mateo.
En el versículo 23 dice que cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondió Jesús y le dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis también, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ahí comenzaron las pruebas de Jesús. Ahí se le preguntó acerca de Juan el Bautista y, y empezó un interrogatorio con los sacerdotes y los ancianos del pueblo. También en Mateo 22, más adelante, dice que los fariseos fueron a consultarlo, eh, y es cuando vemos la historia de dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Entonces lo probaron con eso, ¿no? Preguntándole a quién deberían darle tributo. Y en el 23 al 33, los saduceos, quienes no creían en la resurrección, le preguntaron qué sucedía con la historia de la mujer que tuvo varios esposos. Le preguntaron que al final, en la resurrección, con quién estaría esa persona, ¿no? Porque estuvo con todos los hermanos. Y pues Jesús les contestó de que no funcionaba así. Y en el versículo 33 vemos que se admiraban de su doctrina. Y bueno, y hasta el 45 de ese mismo pasaje, vemos que dicen que nadie podía responderle palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. O sea, ya había terminado su examinación, ya había sido examinado por los principales los sacerdotes, los ancianos y los saduceos. Entonces, de esta manera también Jesús cumplió el hecho de ser examinado. Y vemos la siguiente similitud, que, bueno, en la Pascua, el día 14, se confirmaba perfecto al Cordero para ser sacrificado. Y ahora vamos a ver que ese detalle es lo que falta con Jesús. En Mateo 27, 19, eh, cuando ya Jesús llega ante tribunal, primero pasó al tribunal judío, ¿no? Pero de ahí pasa al tribunal romano. Y ya que el tribunal judío no lo declara justo, entonces tiene que Dios poner a alguien superior al tribunal judío para declararlo justo. Y esto sucede eh, en el versículo 19 del Mateo 27. Primeramente su mujer le dice a Pilato que él está, que no tenga nada que ver con ese justo, porque ella ha tenido un sueño que hace referencia a él. Eh, y pues Pilato lo declara tres veces justo. En Juan 18, 38, dice, le dijo Pilato, yo no hallo en él ningún delito. En Juan 19, 6 lo vuelve a decir, yo no hallo en él delito. Y en Lucas 23, 22 dice que él lo dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Es decir, no solamente se declaró justo una vez, sino tres veces. Y fue un tribunal que no era judío. Eh, Aún siendo declarado justo, o sea, inocente, fue entregado para ser crucificado ese mismo día, el 14 de Nisan, a la hora que sacrificaban el Cordero Pascual. Eso hace que todo lo que vemos en Éxodo se cumpla en Jesús, porque realmente la Pascua era una representación, un símbolo de lo que Jesús iba a hacer. Entonces, por eso tenía que llevarse a cabo de esta manera. Y pasamos al siguiente. Y todo esto para el perdón de nuestros pecados, el perdón de Dios. Pero ¿cómo funciona el perdón de Dios?
Eh, bueno, perdonar está dividido en dos palabras, una palabra compuesta que eh, el prefijo per y el prefijo donar, donar, el verbo donar, perdón. Per significa completo y donar pues es un regalo, ¿no? Es también compuesto de dar, pero dar es, puede ser por obligación, porque debo algo, porque necesito darlo, pero donar es regalo y per es por completo. Entonces, perdonar es dar un regalo completo. Y eso muchas veces, aunque se nos manda a perdonar a nosotros, nuestro perdón no es tan completo porque pues somos personas, no somos humanos y no podemos olvidar, no podemos restaurar la relación. Muchas veces perdonamos a alguien, pero no restauramos la relación. O perdonamos, pero la herida sigue ahí. Perdonamos, pero constantemente estamos recordando el hecho que nos lastimaron, ¿no? Entonces, nuestro perdón no es completo. Sin embargo, el perdón de Dios es muy diferente a nuestro perdón y por eso muchas veces nos cuesta poderlo visualizar porque queremos compararlo al perdón que nosotros damos. Pero el perdón de Dios es perfecto, es completo y por eso vamos a ver cómo funciona el perdón de Dios. El perdón de Dios es tan completo que se divide en cuatro palabras que están a lo largo de la Biblia. Propiciación, redención, remisión y expiación. Vamos a ver cada uno de ellos. Propiciación. Propiciación significa aplacar la ira de Dios. Eh, Imaginemos que una persona este, iba conduciendo y atropella a un niño. Iba conduciendo ebrio, atropella a un niño y el niño muere. Entonces, esa persona va ante el juez, va a un tribunal y le toca a un juez que justamente hace tiempo había perdido un hijo de la misma manera. Entonces, imaginen cómo va a ser el juez contra esa persona. O sea, va a estar muy enojado. Aparte de ser juez, viendo el delito, se va a intensificar porque es un delito que también le sucedió a él. Entonces, cuando el acusado cree que ya no hay más esperanza, se entera que el abogado es el hijo mayor del juez. Entonces, eso le da esperanza de aplacar la ira del juez. Entonces, y es lo que sucede, ¿no? Con Jesús, en Juan, primera de Juan 2, del 1 al 2, eh, se los voy a leer, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y lo más sobresaliente es que el mismo juez fue que pidió que su hijo intercediera por el acusado. O sea, ya sabiendo la falta que había cometido y que le había sucedido a él, sin embargo, pidió que su hijo intercediera por el acusado. En primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, envió a su Hijo para aplacar la ira de Dios por nuestros pecados. Eso es lo que significa propiciación. Y bueno, vamos a la siguiente palabra, redención. Y significa liberar pagando un rescate.
Si regresamos a la historia del acusado, eh, el hombre que atropelló al niño, pues es declarado culpable porque el juez es un juez justo y pues el veredicto es culpable. Sin embargo, si nos sorprendimos que el padre haya puesto como abogado al hijo, ahora nos sorprendemos más cuando el hijo se ofrece a pagar la condena del acusado con su vida. Y eso ejemplifica que es redención. En Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención es en Cristo Jesús. Entonces la redención es que Jesús pagó nuestro rescate y fue a través del sacrificio que acabamos de ver en la cruz, donde Él fue crucificado. Y la siguiente palabra, remisión, enviar lejos las transgresiones. Esto también es muy importante porque podemos ser propicios, podemos que la ira de Dios se aplaque, puede ser que alguien haga pagado nuestro rescate, pero las faltas, las transgresiones ahí están. Y por ejemplo, si vemos la historia del rey David, pues muchos lo conocemos, ¿no? Pero en resumidas, el rey David ve a una mujer que no es esposa, ve a una mujer que no es esposa y manda matar a su esposo. Manda a la guerra, adultera con ella y mata a su esposo. Entonces, eh, si vemos esto, no solamente cometió una falta, sino fueron varias en cadena, ¿no? Una le llevó a otra. Y al final, la consecuencia de su pecado sí se llevó a cabo, ¿no? Murió su hijo, sin embargo, eh, luego David se arrepiente genuinamente y vemos en Primera de Reyes 9:4 que Dios menciona a David que estuvo con integridad de corazón y en equidad. Y en Reyes igual 11:4 que su corazón era perfecto con Jehová su Dios. Perdón, que el corazón de Salomón no era perfecto como el corazón de David. Entonces, ¿cómo puede ser esto posible? O sea, ¿cómo puede decir Dios que el corazón de David era perfecto si vemos todo lo que hizo anteriormente? Entonces, le preguntamos a Dios, Dios, ¿olvidaste lo que hizo David? Y la respuesta es sí, ya lo olvidé. Eso es, eso es remisión, hacer a un lado las transgresiones, no acordarnos de ellas. Para nosotros es complicado y es difícil entenderlo porque no podemos olvidar voluntariamente. Si alguien nos hace daño, queda marcado en nuestras vidas y estamos constantemente recordándolo. Sin embargo, Dios sí tiene la capacidad de olvidarlas, de decir, ya no me acuerdo de tus transgresiones. Para mí eres perfecto, para mí eres de corazón puro. Y solamente eso, ese perdón lo puede otorgar Dios, nadie más. Solamente a través de Él, a través del sacrificio que hizo en la cruz, podemos acceder a ese tipo de perdón perfecto. En Hebreos 10, del 17 al 18, dice, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y en Hebreos 9:22, eh, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no es posible la remisión, el perdón de pecados, el enviar las transgresiones si Jesús no hubiera hecho ese sacrificio por nosotros. Entonces,
Y también eso se refiere a Isaías cuando menciona que él borró nuestras rebeliones por amor de él mismo y no se acordará de nuestros pecados. No es una verdad, es una realidad en nuestras vidas. Bueno, puede ser una realidad en nuestras vidas si confiamos en que Dios puede perdonarnos de esta manera. Y la última, expiación, cubrir o remover una transgresión. Si vemos en Génesis, el principio de la historia con Adán y Eva, cuando ellos pecaron, tuvieron vergüenza y se sintieron desnudos y querían cubrir su desnudez con hojas, ¿no? Y tuvieron miedo y se escondieron de Dios. Esto es lo que provoca el pecado, sentirse descubiertos, sentirse avergonzados por el pecado que cometimos. Y aunque tratemos de cubrirlo con algo más, no es posible cubrirlo. En esta historia tuvo que llegar Dios a cubrirlos, a Adán y Eva, y esto es lo que hace también Dios. Eh, Tenemos un ejemplo de las ovejas. Cuando una oveja, bueno, regularmente cuando una oveja nace, muchas veces la mamá muere. O al contrario, cuando una oveja nace, la oveja muere y la mamá queda sin su cría. Es algo bastante común cuando una oveja, da a luz. Entonces, para que la oveja bebé no muera, tiene que buscarle una madre adoptiva. Pero las ovejas no adoptan así nada más, o sea, no se le acerca la oveja bebé a la mamá y ya lo acepta, sino que tienen un sentido del olfato muy desarrollado que detectan a través de ello quién es su hijo y quién no. Entonces, una oveja bebé tiene que tener a su mamá tomar leche desde el nacimiento, o si no, ese bebé no va a sobrevivir. Y tiene que ser directamente de la madre. Entonces, para que eso no suceda, para que la oveja no muera, lo que se hace es que si una oveja parió y su bebé murió, y esa mamá pues está lactando, entonces la oveja huérfana, este, se le va a acercar a esa oveja mamá, ¿no? Pero para ello, la cría del que murió, este, se le tiene que quitar la piel, se le quita la piel y se le pone encima a la oveja huérfana. O sea, se le cubre desde la cabeza hasta la cola, este, pero antes de eso se tiene que limpiar a la oveja huérfana, o sea, se tiene que lavar bien, dejarla limpia para que no tenga olor y se impregne el olor de la otra oveja, o sea, de la piel de la otra oveja. Entonces se le pone la piel encima y ya se le acerca a la madre, sustituta. Y de esa manera puede oler el olor del quien era su hijo. Y de esa manera la mamá acepta a la oveja huérfana. De esa manera también eh, Dios nos cubre con su sangre, con el sacrificio que Jesús hizo. Y ahora el Padre ya no ve el pecado que hay en nosotros, sino ve a Jesucristo, huele a Jesucristo, ve a Jesucristo y nos acepta como hijos a través de él. Entonces, eso es lo que es expiación. Él expía nuestros pecados a través de él. Los pecados ahí están, no dejan, no podemos borrarlos, no podemos eh, omitirlos. Mientras estemos en esta tierra, el pecado va a seguir existiendo. Sin embargo, si cuando aceptamos a Cristo, Él nos cubre con su piel, Él nos cubre con su sangre, y de esa manera podemos acercarnos a Dios. Porque si no, de otra manera, Él nos rechazaría como una madre oveja rechazaría al que no es su hijo. Entonces, en Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios,
porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adorna con sus joyas. Entonces Él nos cubre, ¿no? Y en Romanos 4:7, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, ¿no? Como les decía, los pecados ahí están. Dios nos perdona a través de Jesucristo porque ve a Jesucristo. El Padre ve a Jesucristo, no ve nuestros pecados. Entonces, realmente es mirando a la cruz, ese sacrificio que Jesús hizo, es donde podemos tener un total perdón y eficaz. Y esto pasa que muchas veces, como personas, incluso como creyentes, tenemos dos posturas. Una en donde creemos que hemos cometido tan mal, tantos pecados, que esto no es suficiente. Y también tenemos la otra postura donde decimos Dios es amor y no es posible que no nos perdone, ¿no? Que el amor de Dios no nos alcance. Si pues Él es amor, ¿cómo no nos va a perdonar? ¿Cómo no nos va a alcanzar? Sin embargo, las dos posturas son incorrectas, porque el perdón de Dios y el sacrificio que Jesús hizo es suficiente. Entonces, regresando a la simbología que vimos en Éxodo y en Jesús, en la Biblia, la palabra griega que se traduce perdonar literalmente significa dejar pasar, que es lo mismo que Pascua. Entonces, cuando se celebraba la Pascua, realmente Dios los estaba perdonando, los estaba pasando por alto su pecado, porque les decía al principio, el pueblo de Israel también debía morir, no por ser israelitas, no por ser judíos, Dios los iba a salvar. Ellos también habían transgredido a Dios y debían morir. Sin embargo, a través de la Pascua, del sacrificio del Cordero, Dios los perdonaba. Y a través del sacrificio que Jesús hizo, ahora nos perdona a nosotros. Y con el perdón perfecto que acabamos de ver, no un perdón como el que nosotros conocemos como seres humanos. Y bueno, ¿cómo alcanzo el perdón de Dios entonces? Ya vimos cómo se desarrolla el perdón de Dios, pero ¿y si yo quiero ser perdonado? ¿Y si yo quiero alcanzar este perdón a través de las cuatro palabras que acabamos de ver? Pues ¿cómo le hago? Es a través de Jesús, a través del sacrificio que Jesús hizo, pero para ello yo debo arrepentirme de mis pecados y creer que Jesús murió por ellos. Y ahora hacerlo el rey de mi vida. Que Él gobierne mi vida y ya no yo. Que Él tome el lugar que muchas veces nosotros no hemos querido tomar, de guiar nuestra vida a nuestra voluntad. Ahora, hacerlo el rey significa que Él va a ordenar, que Él va a mandar, que Él es la máxima autoridad en mi vida. Y eso nos lleva a salvación. Entonces, de esa manera podemos alcanzar el perdón de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay el hecho de que yo por mis propias fuerzas, porque soy muy bueno, porque simplemente porque Dios es amor y ya me va a salvar porque Él es amor. O creemos que no es suficiente. Sin embargo, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es suficiente. Y fue algo que los israelitas estuvieron haciendo por mucho tiempo, ¿no? Todos los días Dios los hacía repetir este evento año tras año, porque para Dios era importante que ellos pudieran llegar a entender esto, lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando llegara el momento, ellos pudieran entenderlo. Y ahora nos toca a nosotros entenderlo, que lo que Jesús hizo es suficiente para salvarnos. Él murió en la cruz, pagó por nuestros pecados, como el cordero se sacrificaba para el perdón de pecados, pero ahora Jesús lo hizo por única vez, una sola vez y para siempre. Y por eso ahora podemos llegar a la salvación que Dios nos otorga. Y simplemente debemos arrepentirnos y creer.
Entonces, si en esta mañana tú quieres alcanzar ese perdón de Dios, pues dile a Dios que quieres recibirlo en tu corazón y hacerlo el rey de nuestra vida. Tal vez el proceso no sea muy fácil, tal vez signifique dejar muchas cosas y que tal vez eso nos impide dar ese paso, ¿no? Tenemos muchas cosas, como el hombre rico, ¿no? Que decía que le costaba dejar esas cosas, o la persona que dijo que primero dejara que enterrara a su padre. Y muchas veces hacemos eso, le damos largas a Dios. Decimos, ya entendí el mensaje, sé que Dios me puede salvar, sé que debo aceptarlo, pero más al ratito. Déjame primero terminar mis estudios, deja primero que me case, déjame primero que yo haga esto y ya que viví mi vida de mi manera, ya te acepto, Jesús. Y muchas veces eso hacemos, le damos largas a Dios. Sin embargo, hoy es un buen día para aceptar a Cristo. Entonces, vamos a orar en este momento. Les invito a que puedan inclinar su rostro ahí donde están. Y si tú quieres tener este acto de fe como lo tuvieron los judíos, como lo tuvieron los nuevos creyentes después de Jesús, eh, pues también dilo en tu corazón que aceptas a Jesús. Entonces, oramos. Amado Dios, en esta mañana queremos reconocer el sacrificio que tú hiciste, que todo esto que acabamos de ver eh, haga que recalque en nuestras vidas, que no solamente lo veamos como información de lo que sucedió hace tiempo, como una tradición judía, como algo que simplemente es historia, sino que lo veamos como el momento en el que nosotros podemos ser salvos, que podamos ver ese sacrificio en la cruz como el mayor sacrificio, como el mayor amor que tú diste por nosotros, porque realmente nosotros no merecíamos esto. No merecíamos que tú murieras en la cruz. Nosotros éramos pecadores. Nosotros debíamos ir a la muerte. Sin embargo, tu amor es más grande que todo eso. Y decidiste morir por nosotros, sacrificarte por nosotros. Y en esta mañana queremos reconocer ese amor, Señor. Por eso quisiéramos pedirte, Señor, que entraras a nuestra vida, que entraras a nuestro corazón. Reconocemos el sacrificio que tú hiciste, Señor. Y te aceptamos en nuestra vida, en nuestro corazón. Y queremos que ahora tú gobiernes nuestra vida. Queremos reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Que tu amor sea en nosotros, Señor, y que podamos disfrutar de ese perdón perfecto y maravilloso que tú nos das. En esta mañana, si tú quieres reconocer a Jesucristo, dile, Señor, yo acepto ese perdón. Yo acepto el perdón que tú me das, que tú pusiste en esa cruz. Y reconozco que soy pecador y que necesito de ti para salvación. Amado Señor, te damos gracias por este momento, porque tu palabra es bastante clara y está en nosotros ahora reconocer que tú nos amas y que sacrificaste tu vida por nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, por el sacrificio, por este momento en el cual podemos disfrutar también de tu palabra, de la comunión con los hermanos. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú nos das. En tu nombre, Señor. Amén.